Hola muchachos, bueno, espero se encuentren muy bien y vamos a comenzar ya con la asignatura de sistemas y procedimientos. Para eso quería comenzar con esta frase de James Blake que menciona: un estudioso de la dinámica creerá por tradición que escribir las ecuaciones de un sistema equivale a entenderlo. ¿Y por qué les quería comenzar diciendo esta frase? Bueno, porque normalmente nosotros creemos que los sistemas son sencillos, que cuando de entrada vemos cómo funciona algo, pues podemos simplemente comprenderlo y que una vez que lo hemos comprendido o que hemos estructurado cada uno de los procedimientos de ese sistema, pues ya lo tenemos tal cual. Pero no estamos prestando realmente atención a cómo funcionan los sistemas y cuál es la naturaleza real de la mayoría de los sistemas, porque la naturaleza real de la mayoría de los sistemas es que son sistemas abiertos, que continuamente están generando feedback con el entorno y que por lo tanto estos tienden a la entropía, es decir, estos tienden a modificarse. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente entrópico que siempre se está moviendo, que siempre se está transformando y como vemos, bueno, el principio de la materia, nada se destruye, todo se transforma. Esta es una consideración importante que quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros todos los días estamos dentro de sistemas que tienen procedimientos y que obviamos que algunas cosas normalmente cambian. ¿Y cuál es la razón principal por la cual cambian? Bueno, por este principio de autopoiesis que después vamos a ver, y es que realmente todo se genera por la interacción con organismos vivos. Y los organismos vivos modificamos, transformamos y normalmente tendemos a el deterioro de los sistemas en los que estamos si no controlamos con energía y con orden. ¿Ok? Bueno, habiendo ya mencionado esto, vamos a entrar un poco en lo que es todo lo que vamos a ver durante la asignatura. Tenemos como tema 1 lo que es la teoría general de sistemas y cómo está aplicada a la administración. Como tema 2, la técnica de organización y métodos. Esto más o menos lo vimos en lo que era proceso administrativo o teoría administrativa 2, en la cual dentro de la segunda fase de la primera etapa del proceso administrativo, que como recordemos es la organización, ¿sí? Recordamos planificación, organización, dirección y control. Bueno, en esa segunda fase de la primera etapa, que es una etapa fija, rígida, que es más que todo estructural, pues veíamos que dentro de la organización habían componentes principales como era el diseño organizacional y la estructura organizacional. Bueno, esta organización y métodos tiene que ver con cómo vamos a hacer todo ese diseño organizacional que nosotros vamos a implementar dentro de la empresa en la cual estamos trabajando. Es decir, el cómo se van a hacer las cosas y cómo estas cosas llevan un procedimiento fijo, 1, 2, 3, 4, a veces el 4 puede saltar al 2 si hay alguna variable, si hay alguna falencia, y cómo estos métodos pueden ayudarnos a fijar el cómo se hacen las cosas para que, bueno, al final sean hechas de la forma más eficiente y eficaz posible, que es siempre el objetivo de toda organización. Luego en el tema 3 vemos la descripción de los componentes de los sistemas administrativos. Después vamos a entrar en el tema 4 con la representación gráfica de los sistemas organizacionales. Luego en el tema 5 con la metodología para el diseño e implantación de sistemas. Y finalmente en el tema 6 vamos a ver el procesamiento electrónico de datos. Como saben, no vamos a simplemente ver teoría, vamos a tratar de ver cada una de estas cosas en un proyecto que cada uno de ustedes va a escoger. Ese proyecto va a ser, como siempre, gestionado por ustedes mismos. ¿Y qué es lo que busco siempre? No es que yo les diga A, B y C y ustedes se lleven de la materia A, B y C. Lo que realmente busco es que ustedes se pregunten dónde están los sistemas, dónde están los procedimientos, cómo se están dando, cómo puedo entrar yo en este sistema, cómo puedo modificarlo y qué puedo aportarle para que funcione mejor, cómo este se está llevando a cabo, cuál es la naturaleza, las características, los elementos, los componentes, cuál es el propósito de este sistema y sobre todo lo que ya les acabo de mencionar.
¿Qué puedo aportarle yo a este sistema para que funcione mejor? Porque recordemos que este siempre debe ser el objetivo de las organizaciones, que cada uno de sus miembros sea competente y le dé un valor agregado a esa organización. Y bueno, ¿para qué mayor ejemplo? Sino que ¿cuál es la pregunta? Perdón, la pregunta poderosa sería, ¿cuál es el valor agregado que cada uno de ustedes le puede dar a la Universidad de los Andes? ¿Ok? Bueno, entrando en este primer tema, vamos a abordar primero qué es lo que es un sistema, porque quizás es una definición que está por allí como un poquito borrosa y no tenemos clara. Bueno, un sistema, según la teoría, es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes, ya sea de forma conceptual o de forma material. De forma muy simple podemos verlo como que yo observo cualquier cosa que tengo en el ambiente y veo, bueno, una cosa, pero esa cosa no es simplemente eso, esa cosa está compuesta por otros elementos y esos elementos a su vez están compuestos por otros microelementos que, bueno, la biología puede explicarlo de forma bastante sencilla. Nosotros vemos cómo somos un mamífero, pero ¿qué determina que yo sea un mamífero? Bueno, que tengo glándulas mamarias, que tengo estas vellosidades, eso es lo que realmente a mí me distingue y mi forma de reproducirme, ¿ok? Pero estas características están compuestas ¿por qué? Bueno, estamos compuestos por ciertos sistemas, estos ciertos sistemas están compuestos por órganos, estos órganos están compuestos por células, estas células a su vez están compuestas por compuestos, estos compuestos por moléculas, estas moléculas por átomos, y si queremos irnos mucho más allá, bueno, la ciencia ha podido evidenciar cómo más allá de los átomos, de los electrones, los neutrones, los protones, pues también hay ciertas partículas llamadas quarks, que de ahí es de donde nace todo este maravilloso mundo cuántico que bueno, en el cual se han hecho estudios recientes y se ha comprobado que nosotros podemos modificar todos estos sistemas desde ese campo, desde el campo cuántico, en el cual uno de los descubrimientos más hermosos es que que una partícula puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, lo cual hasta hace algunos años la ciencia creía que era algo totalmente imposible. Eso es más o menos para que nos llevemos esta meditación y esta capacidad de filosofar con respecto a cómo son los sistemas. Los sistemas no son rígidos. Nosotros somos un sistema que todos los días está cambiando. ¿Y qué es lo que hace que cambie este sistema? Bueno, obviamente una naturaleza que en nuestro ADN o en nuestra información genética viene dado que nosotros vamos cambiando, vamos envejeciendo, que nuestros órganos poco a poco se van deteriorando porque esa es la memoria genética que tenemos, pero también hay una nueva ciencia que está demostrando que podemos transformar esa genética por medio de lo que se ha denominado la epigenética. Yo sé que esto no compete realmente a la parte administrativa, pero nos podemos preguntar, ¿qué otra cosa compete más a la administración? Sino que la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de transformarnos organizacionalmente y de por lo tanto generar ese cambio en las organizaciones en las cuales estamos. Eso es más o menos lo que siempre les he comentado sobre las creencias limitantes. Lo que yo creo que soy es lo que voy a llevar a la organización. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que preguntar? ¿Quién estoy siendo? ¿Qué tipo de sistema estoy siendo? Para esto, bueno, debemos enfocarnos además en cómo llevamos estos sistemas al ámbito en el cual nos desarrollamos todos los días. ¿Qué es realmente este sistema administrativo? Bueno, este sistema administrativo es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan. Exactamente lo mismo que es el sistema como tal. Pero ¿qué pasa aquí? Que el sistema administrativo lo que busca es que se lleve a cabo, y por eso les coloqué exactamente la misma definición. ¿Qué es lo que busca realmente? Bueno, que haya un plus. ¿Y cuál es ese plus? Bueno, que por medio de esos sistemas se pueda llevar a cabo el proceso administrativo, que se pueda planificar, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de esa organización. ¿Ok? Bueno, en esta tabla de contenidos podemos ver más o menos lo que vamos a ver
hoy y además lo que ustedes deberían investigar para comenzar a entrar en materia, ¿ok? Esta teoría general de los sistemas obviamente tiene fundamentos generales, tiene un origen de donde surgió, tiene postulados, conceptos, tipos, componentes y algunas características. Pero además de eso, bueno, hemos tratado de llevar esta teoría que es general, como así su nombre lo indica, a las administraciones. Y por eso vamos a estudiar un poco de cómo es la organización como sistema, cuál es este enfoque, cuáles son las características, el proceso administrativo como sistema, cuáles son sus componentes y cuáles son los fundamentos de cada uno de sus componentes. ¿Ok? Bueno, para esto vamos a comenzar con lo que es la teoría general de los sistemas. Esta teoría general de los sistemas lo que realmente nos dice es que los sistemas normalmente no son cerrados, estructurados y rígidos, sino que estos sistemas se definen realmente como entidades con límites y con partes que se interrelacionan y que además son interdependientes, es decir, una depende de la otra y cuyo suma es mucho mayor a la suma de sus partes, ¿ok? Cuando yo sumo lo que me genera ese sistema, es mucho más que lo que cada una de las partes podría darme. Y el ejemplo más grande de esto es, bueno, un trabajo en equipo. Cada uno de nosotros tiene competencias, aptitudes, actitudes y virtudes que lo caracterizan, pero cuando cada uno de nosotros se une para trabajar en equipo, el resultado puede ser mucho más que lo que cada uno de nosotros individualmente pudo haber producido al final. Y bueno, otra de las características es que es una metateoría, es decir, que esta se compone de muchas teorías que fueron propuestas mucho antes y que propone, bueno, que los sistemas estudiados corresponden a sistemas concretos, caracterizados por ser complejos y únicos. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, realmente mostrar cómo cada uno de los pequeños sistemas o los grandes sistemas que se encuentran en todo el planeta pues pueden reducirse a simples conceptos o a simples estructuras y que estas características van a ser típicas y se van a repetir y van a ser generales en cada uno de esos sistemas que nosotros veamos, así sean muy pequeños o en el mundo micro o grandes o en el mundo macro. ¿Ok? Algunos postulados son, bueno, que esta teoría propone que los sistemas existen dentro de sistemas, como ya les expliqué. Por ejemplo, las moléculas existen dentro de células, las células existen dentro de tejidos, los tejidos dentro de órganos, los órganos dentro de sistemas, los sistemas entonces ya componen un cuerpo, un organismo y al final pues se genera cualquier individuo biológico que podamos ver en el planeta. Además de eso, bueno, existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, dentro de estos sistemas abiertos, pues cada sistema que se examine recibe y descarga algo en otros sistemas y generalmente en aquellos que le son contiguos. Estos sistemas abiertos o cerrados, en el caso de estos sistemas abiertos, pues son caracterizados porque realmente llevan a cabo un proceso de intercambio infinito con su ambiente. Que además, pues, el ambiente está compuesto por otros sistemas, como podemos verlo. Cuando este intercambio cesa, el sistema se desintegra, o sea, pierde lo que es su fuente de energía, ¿ok? Y uno de los ejemplos más grandes que pudiésemos poner es, por ejemplo, cómo funciona un auto. Un auto es un sistema que tiene una estructura fija, pero ese sistema tiene que estar en continuo interdependencia e interrelación con el ambiente externo. ¿Por qué? Porque necesita gasolina, porque necesita aceite, porque necesita algún cambio de cualquiera de sus partes para poder seguir funcionando. Si un auto funcionara como un sistema totalmente cerrado y hermético que no pudiera recibir componentes del exterior, entonces llegaría un momento en que este sistema cesaría, colapsaría y por supuesto se desintegraría como sistema o como la función que cumplía hasta ese momento, ¿ok? Y bueno, el tercer postulado es que las funciones de un sistema dependen de su estructura.
En el caso de los sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación pues obviamente es simplemente una intuición. Por ejemplo, para los sistemas biológicos y mecánicos, pudiésemos escoger un sistema muscular, por ejemplo, estos músculos realmente se pueden contraer porque están constituidos por otras células que conforman una estructura que permite esa contracción. Entonces, en este caso y en el caso de los organismos vivos, esa interdependencia, pero ese funcionamiento del sistema se da de forma intuitiva. Ya cada una de las células de nuestro cuerpo, intuitivamente, porque tiene una memoria genética, sabe cómo debe funcionar para poder llevar a cabo una función específica. ¿Ok? Bueno. Con base a esto, podemos ver que algunas de las funciones o de los postulados más importantes de la teoría general de los sistemas es esta. Primero, el todo es más que la suma de sus partes, ya se los comenté. Segundo, el todo determina la naturaleza de las partes. No es la naturaleza de las partes la que va a determinar el todo, porque esto se da sobre todo en lo que es el tema en las organizaciones, lo que es la cultura organizacional. No es normalmente las características de un nuevo individuo que está entrando lo que va a determinar al comportamiento organizacional y por lo tanto a la cultura. Es la cultura que ya está expresamente dentro de la organización la que va a terminar determinando cómo es el comportamiento de ese individuo. ¿Ok? Como tercero, las partes no pueden comprenderse si se consideran de forma aislada del todo. La única forma de realmente yo comprender una parte, y bueno, me perdonan acá que me equivoqué escribiendo, la única forma de yo realmente comprender ese sistema es que comprenda que esa parte o que cada una de las partes que lo compone está siendo parte de ese sistema como tal. Y cuarto, las partes están dinámicamente interrelacionadas y siempre son interdependientes, ¿ok? Cada una de ellas funciona gracias a que al menos otra de ellas funciona. Bueno, algunas teorías bases que tenemos es, bueno, obviamente la teoría general de los sistemas, aunque esta teoría surgió en el campo de la biología y es por eso que hoy les he hablado tanto de la biología, pues pronto se vio que su capacidad de inspirar desarrollos en otras disciplinas distintas era muy alta y por eso se apreció lo que era su influencia en la aparición de otras nuevas teorías o de otras nuevas ciencias. A partir de entonces se ha ido como constituyendo el amplio campo de lo que es la sistemática o las ciencias de los sistemas, incluyendo algunas especialidades como hasta la cibernética. La teoría de la información, la teoría de los juegos, no sé si han escuchado la teoría del caos, la teoría de las catástrofes, bueno, todas ellas son influidas directamente por la teoría de sistemas. Algunas de ellas, como la teoría de las catástrofes, ha seguido ocupando un lugar muy, muy importante en todo lo que son los sistemas biológicos, ¿ok? Estos desarrollos de la teoría general de los sistemas surgieron a partir de 1950. Uno de los aportes más importantes fue de un biólogo de apellido Bertalan Afif, que él planteó que esa teoría de los sistemas, propiamente dicha, expone fundamentos, desarrollos y aplicaciones que realmente generan y ayudan a que estos sistemas celulares sigan funcionando, ¿ok? Nosotros, como ya les mencioné, estamos compuestos por sistemas y todo nuestro entorno y absolutamente todo lo que nosotros podemos ver alrededor también lo está y por lo tanto comparten características. También, bueno, hay una teoría muy linda en la cual se aplica a todo este desarrollo ontológico que puede tener el ser como tal de Humberto Maturana, quien propuso el concepto de autopoiesis, que realmente, pues bueno, lo que busca es dar cuenta la especificidad que tiene dentro de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de componentes y cómo estos componentes realmente la constituyen. Y él lo que planteaba era que
todo organismo biológico tiene la capacidad para poder reproducirse, funcionar, por medio obviamente de lo que les comenté, esa memoria genética que ya viene prediseñada. Además de eso, bueno, tenemos otras teorías como esta teoría del control. Esta teoría del control realmente es un campo interdisciplinario entre lo que es la ingeniería y las matemáticas y tiene que ver con el comportamiento de lo que son los sistemas dinámicos. Sabemos que a la entrada de un sistema, pues normalmente lo que entran son ciertos elementos o ciertas partes con las cuales está compuesto y que tienen alguna referencia. Cuando una o más de esas variables de salida de un sistema necesitan seguir cierta referencia sobre el tiempo, un controlador es la que realmente las manipula y la que manipula cómo es la entrada al sistema, el procesamiento y cómo es la salida. Y por lo tanto debe haber lo que se llama una retroalimentación, que vamos a ver un poquito más tarde. Esta retroalimentación, como sabemos, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ok? En la gran mayoría de las veces, pues es muy importante el estudio de esta retroalimentación porque es la que realmente me va a definir cómo está funcionando este sistema. También está la teoría del caos. Esta teoría del caos se basa y viene como base de lo que son las matemáticas, las físicas y otras ciencias puras. Y se trata de que ciertos tipos de sistemas son complejos y algunos tipos de sistemas son dinámicos, pero que no son lineales y que son muy sensibles a lo que son las variaciones de las condiciones iniciales. Por lo tanto, el cómo comienzan los sistemas es muy importante. Esta teoría lo que plantea es que pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro y que pueden hasta imposibilitar la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir, que su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo las condiciones iniciales, pues no siempre se pueden predecir. ¿Por qué? Porque como les dije, estos sistemas siempre están en contacto directo con el entorno y por lo tanto siempre pueden cambiar. Sin embargo, pues bueno, estas dos teorías han sido bases para poder dar una idea de cómo pudiese ser el pronóstico y la actuación de estos sistemas a modo general, de cómo pudiesen funcionar dentro de las organizaciones. Esta retroalimentación de la que les estaba hablando, pues bueno, como ya les mencioné, puede ser negativa o puede ser positiva, o lo que se llama negative feedback. En el caso de que sea negativa, pues bueno, es un tipo de retroalimentación en donde el sistema responde en sentido opuesto a la señal. Yo le digo que haga algo y hace otra cosa. Y en ese tipo de casos, pues hay que revisar qué es lo que está pasando en el sistema. Esto puede pasar en las organizaciones a nivel operativo o también puede pasar a nivel de personal, ¿ok? Yo contrato una persona con la que yo creo que tiene ciertas aptitudes, competencias y finalmente no me da los resultados que yo quería y en ese caso pues se puede denominar que hay un feedback negativo. Por el caso contrario, en el caso de la retroalimentación positiva, el sistema responde en el mismo sentido en que ocurrió la perturbación o la señal o la energía que yo le envié, dando por resultado la amplificación de la señal original en vez de estabilizarla, ¿ok? Me produce mucha más energía o me produce la consecución de ese sistema. Bien, uno de los propósitos de la teoría general de los sistemas, en lo que pudiésemos nombrar sus propósitos más amplios, contempla la elaboración de herramientas que capaciten a otras ramas de la ciencia en su investigación práctica. Ese es realmente lo que busca la teoría general de los sistemas desde el propósito inicial por el cual fue planteado. Por sí sola no demuestra ni deja de mostrar efectos prácticos porque no se enfoca independientemente o de forma muy específica en nada.
Lo que menciona es que para que una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada, ha de partir de una sólida coherencia sostenida por lo que es la teoría general de los sistemas. Si se encuentra con resultados de laboratorio y se pretende describir su dinámica entre distintos experimentos, entonces esta teoría general de los sistemas, en el contexto adecuado, va a permitir dar soporte a una nueva explicación que permitirá poner a prueba y verificar su exactitud, ¿ok? Por lo tanto, se la ubica en el campo de lo que son las ciencias fácticas, de lo que son las metateorías, ¿ok? Esta teoría general de los sistemas pues busca descubrir lo que es el isomorfismo. ¿Qué es isomorfismo? Iso es igual, morfismo de forma, que todas las formas sean iguales o parecidas a algo general, a algo sistemático que englobe de forma general cuáles son las características de eso que se está estudiando. Y bueno, en distintos niveles de la realidad va a permitir primero generalizar, es decir, usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales de sistemas reales muy diferentes y encontrar leyes generales aplicables a la comprensión de su dinámica. Un ejemplo de esto pudiese ser la estadística o todas aquellas herramientas para poder hacer predicciones. Yo puedo hacer predicciones de cualquier sistema en el cual yo pueda aplicar la matemática, por ejemplo, ¿ok? Además de eso, busca el realismo, busca favorecer primero la formalización de las descripciones de la realidad y luego de eso, a partir de ella, permitir la modelización, es decir, crear modelos de interpretaciones que se hagan de ellas, ¿ok? Este es el caso que les acabo de mencionar también de las predicciones. Yo, con base a un sistema general en el cual yo digo si esto es A, si esto es B y el resultado es C, entonces yo puedo aplicar este pequeño modelo a cualquier escala en la que yo desee aplicarla. Otra de las características o propósitos es que busca el desarrollo técnico, facilitar el desarrollo tanto técnico como teórico en campos en los que es difícil la abstracción del objeto o que por su complejidad o por su historicidad, es decir, por su carácter único, estos sistemas sean muy complejos de estudiar. Para mí, los sistemas más difíciles de estudiar son los sistemas humanos. Estos sistemas históricos están dotados de lo que es memoria y no se les puede comprender sin conocer y tener en cuenta su particular trayectoria en el tiempo, es decir, cómo se comportaron antes y por lo tanto, con base a esos resultados, yo poder predecir cómo se deberían comportar en el futuro. Además de eso, busca superar lo que es la oposición. Sabemos que durante toda la historia de la humanidad han surgido muchas teorías, han surgido muchas personas que han propuesto ciertas hipótesis para que sean teorías, como por ejemplo la del positivismo, en el cual lo que se buscaba era que solo fuese real aquello que se pudiese comprobar. Pero ya en estos tiempos sabemos que no todo lo que se ha podido comprobar pues sencillamente no es que no es real, es que no se ha podido controlar, perdón, no se ha podido comprobar. Y uno de estos ejemplos es lo que les dije del estudio que se logró comprobar hace poco, que una partícula podía estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Eso en el momento en el que surgió el positivismo era imposible de poder demostrarlo y por lo tanto quizás muchas personas lo llamaron brujería, lo llamaron magia, pero ya vemos que esto en el campo cuántico realmente puede ocurrir. Así que esta teoría pues busca superar esa oposición entre ¿qué? Entre lo que es la analítica y la sistemática. ¿Qué es esta analítica? Bueno, todos aquellos estudios que están basados en operaciones de reducción. ¿Qué es el reduccionismo? Bueno, cuando yo busco que algo muy grande y muy complejo se pueda explicar de forma reducida, se pueda explicar bajo un solo concepto y por lo tanto, pues también conciliarlo con la parte sistemática, que realmente está basada en la composición, es decir, en que pequeñas cosas, esa reducción que yo ya busqué, no puede existir si no está interrelacionada y observada desde todos los componentes que pues están presentes. Por lo tanto, la aproximación analítica está en el origen de la explosión de la ciencia desde lo que fue el Renacimiento, pero realmente no resulta apropiada en su forma tradicional
para el estudio de sistemas complejos. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar lo que les acabo de mencionar. Los sistemas siempre están en un feedback continuo con el entorno y por lo tanto se están transformando. Para esto, bueno, vamos a ver los elementos generales de un sistema. De entrada, y así a muy grosso modo, podríamos decir que tiene tres partes. Una entrada en donde están los datos, la información y los insumos que ingresan al sistema, ¿ok? Luego hay un procesamiento, que son los cambios que se producen de esas entradas para generar simplemente salidas. Y luego están las salidas, que son los resultados de los procesos realizados en los sistemas. Cada vez que ustedes ven algún sistema, esas son las tres características principales o los tres elementos principales. Tiene una entrada, tiene un lugar en donde se procesan todas esas entradas y finalmente tiene una salida. Si quisiéramos verlo en una forma un poquito más compleja, bueno, tendríamos que ver que primero tenemos elementos, que son esas partes que yo introduzco en las entradas. Obviamente, como ya les mencioné, que tenemos esas salidas, pero que además tenemos una retroalimentación y esa retroalimentación es fundamental para el control del funcionamiento de un proceso, ya que este consiste en comparar los resultados esperados con un resultado realmente obtenido. Si está todo bien en ese sistema, se mantiene el proceso tal cual se viene realizando, pero si aparecen diferencias, entonces se debe ajustar el proceso, ¿ok? Esto es en el caso de que ocurra, por ejemplo, una retroalimentación negativa. Y además, bueno, tenemos los límites. Una de las características principales y de los elementos es que los sistemas tienen límites. Y para decirlo más concretamente, se debe tener presente qué es lo que entra y qué está fuera del sistema analizado, desde dónde y hasta dónde abarca o llega el sistema. Por ejemplo, si nos pidiese que diseñemos un sistema de facturación, bueno, este se deberá definir qué incluye realmente el sistema de facturación, qué actividad, cómo son los formularios, cuáles son los recursos, cómo interactúa con el entorno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo definirlo desde lo que es la atención al cliente, con cada paso que realiza un vendedor hasta llegar a emitir la factura e incluir también lo que es la cuenta corriente, la cobranza, o, por ejemplo, no es lo mismo mencionar la nómina desde el departamento de recursos humanos, en el cual solo va a ser el listado de cuáles son los trabajadores, o desde el departamento de finanzas, en el cual se tiene que incluir todo lo que son los ingresos, egresos de la empresa y cómo estos influyen en el funcionamiento de la misma. ¿Ok? Bueno, además de esto, acá les pongo un muy breve ejemplo de lo que es un sistema dentro de la estructura organizacional de una organización, ¿ok? Esta estructura organizacional pues puede ser visto también como un sistema y esto es para que vean que no solo los sistemas y los procedimientos se dan a nivel operativo o a nivel de cosas, también se dan dentro de los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos. Sabemos que, por ejemplo, hay un líder, un gerente general o un jefe y que, bueno, de allí surge, por ejemplo, el gerente de recursos humanos, el gerente operativo, que de ahí puede surgir lo que es la parte de reclutamiento, nómina, capacitación, contratación, pero que del otro lado, entonces puede surgir lo que son el manejo de los procesos, los métodos, lo que es la maquinaria, manufactura, la planificación. Pero ¿por qué decimos que esto es un sistema? Bueno, por lo que ya les comenté, las características principales. El todo, primero, es mucho más que la suma de sus partes, ¿ok? Además de eso, cada uno de estos componentes de este sistema no puede ser considerado como solo. Yo tengo que considerar que si existe una gerencia de talento humano o de recursos humanos, es porque existe una organización. Si existen los procesos, es porque estos procesos están interconectados, que es la otra característica, y que hay siempre interconexión o interdependencia con cada uno de los otros procesos o de los otros mini sistemas que están componiendo ese sistema general, ¿ok? Y bueno, para finalizar vamos a dejar acá, bueno, lo que es la asignación o el comienzo del proyecto que nosotros vamos a realizar durante el semestre.
Y para comenzar, lo que va a hacer cada uno de ustedes es escoger algún procedimiento administrativo universitario y finalmente sistematizarlo. ¿Qué pudiese ser un ejemplo? Bueno, si yo como profesora de la Universidad de los Andes necesitara, por ejemplo, inscribirme en lo que son, no sé, Camiula, bueno, a mí simplemente en la realidad me dirían, sí, tú vas a Camiula y te inscribes. Y para eso, bueno, solo en teoría necesito un paso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo llego a Camiula y me dicen, no, tú tienes que traer una serie de papeles y para esto, bueno, aquí les voy a colocar el láser para demostrárselo. A mí me dicen que yo como profesora me tengo que inscribir en Camiula y que solo tengo que ir a Camiula. Cuando voy a Camiula me dicen, no, usted tiene que traer una serie de requisitos. Cuando voy a buscar los requisitos en la página, me doy cuenta de que no salen y que tengo que averiguarlos por cuenta propia y buscarlos yo misma. Luego de que tengo entonces estos requisitos, me voy a Camiula para entregarlo y me dicen, no, hoy no estamos atendiendo, solo atendemos lunes y miércoles de 10 de la mañana a 11:30. Entonces yo me regreso y tengo que esperar otros días, luego de que si llega ese día, me voy a Camiula a querer inscribirme, pero ese día me encuentro con que me faltó el sello del departamento X que nadie me dijo que tenía que buscar. Me voy a ese departamento, resulta que en ese departamento solo trabajan los días jueves y por lo tanto tengo que esperar una semana para poder sacar ese papel que me faltaba y finalmente cuando ya llega la otra semana, saco ese papel, me voy a Camiula con todos los requisitos, me los reciben porque los entregué en el horario que sí estaban trabajando y bueno, finalmente pues tengo el resultado que yo buscaba desde el paso número 1 que era inscribirme en Camiula. Eso puede ser aplicado para solicitar constancias, para poder inscribir materias. Por lo tanto, les estoy dando algunos ejemplos que ustedes pudiesen escoger. ¿Cómo se solicita una constancia de notas? ¿Cuáles son los tipos de constancias que ustedes pueden pedir? ¿Cómo puedo inscribir una materia con retraso? O por reclamo, perdón. ¿Cómo hace una persona que queda asignado por OPSU en la universidad para poder inscribirse en la universidad? Una vez que ustedes terminan de ver sus materias, que es algo que va a pasar muy pronto, ¿cómo van a inscribir lo que es la tesis o la posible pasantía que ustedes tengan que hacer? Después de que se presenta esa pasantía, ¿qué tienen que hacer para poder obtener el título del grado? Una vez que tengan todo eso listo, ¿cómo pueden hacer para graduarse? Cuando ya estén graduados, ¿cómo pueden hacer para certificar sus calificaciones o para certificar su título? Dentro de la universidad, que es nuestra organización más grande, hay una cantidad de sistemas y procedimientos que se llevan a cabo, pero que obviamente por este tema de la sistematización, es decir, de que han surgido todo este mundo cibernético, pues todavía nos hemos quedado como un poquito en el aparato, ¿no? Cuando sencillamente, pues nosotros tenemos todas las competencias y las herramientas para que usted simplemente entre en una página, introduzca sus datos y le den los papeles que usted quiera o usted se puede inscribir en cualquier organismo, ¿ok? Ese es también cómo puede hacer un estudiante para inscribirse en Camiula. Existen miles de procedimientos que ustedes pudiesen escoger y sistematizarlo. De entrada les digo que si ustedes creen que poder describir el procedimiento de uno de esos sistemas es 1, 2 y 3, pues están muy equivocados, porque normalmente eso no ocurre así. Lo que ocurre es lo que les acabo de decir. Yo agarro un papel, creo que eso es todo lo que necesito y voy y resulta que ese no era el día en que a mí me recibían el papel o que ese papel le falta alguna característica específica. Entonces, en realidad, si ustedes describen un sistema en 3 o 5 pasos, pues no están siendo muy
sinceros y honestos, y realmente ese manual de procedimientos no se está haciendo de forma correcta porque no le está diciendo o no le está mostrando realmente a la persona de forma severa lo que ocurre en la organización. Entonces, bueno, cualquier duda que le genere esta actividad, por supuesto, siempre estoy al tanto para poder aclarárselas. ¿Okay? Y además de eso, pues bueno, les dejo esta interrogante. ¿Cuáles otros sistemas administrativos existen dentro de cada una de las organizaciones en las cuales nosotros nos desarrollamos? Esta es una pregunta que me gustaría que respondieran cada uno de ustedes y bueno, las especificaciones de esta asignación se las voy a dejar por escrito en el Classroom también. Espero bueno que todo se haya entendido y bueno, que todo sea como siempre en pro de poder desarrollarlos a ustedes a nivel profesional, académico y personal. Chao.